La ley antiterrorista, la creación del Ministerio de Seguridad Pública y un proyecto que obliga a asociar los equipajes de los pasajeros en viajes urbanos tuvieron avances claves y trabajos intensos en la agenda de seguridad en el Congreso Nacional. En el Parlamento aún existen diferencias sobre la implementación del nuevo ministerio, con un sector de la oposición que aún plantea que un próximo gobierno debiese hacerse cargo de esta nueva institucionalidad. Tomamos contacto con Gonzalo Holguín, quien ha seguido el debate de lleno en el Congreso Nacional. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? María José, Tomás, muy buenos días. Sí, aprobando cambios de formas y buscando crear un clima de confianza, trabajó esta semana la Comisión Mixta para crear el Ministerio de Seguridad Pública, con miras a despachar la compleja iniciativa a ambas salas del Congreso Nacional a finales de septiembre, quizás a principios de octubre. Ahora está todo por verse, la disputa por el rol que jugarán las delegaciones presidenciales regionales o qué facultades políticas tendrá o no el Ministerio del Interior siguen en disputa. Hasta la eliminación o mejora de la Subsecretaría de la Prevención del Delito ha sido un debate reabierto esta semana en la instancia y muestra una constante, que los jefes de servicio y que los encargados no sean designados políticamente. Incluso, otra de las conversaciones que aún sigue viva es el momento en que entrará en vigencia la nueva institucionalidad. Parlamentarios de oficialismo dicen que no tiene sentido, con la crisis de seguridad que atraviesa el país, que este gobierno no implemente el nuevo ministerio. Iván Flores, senador de CEI, presidente de la Comisión Mixta, dijo que para dejar tranquilos a moros y cristianos se buscará que todas las disposiciones clave pasen por alta dirección pública. Si no hacemos una institucionalidad con presupuesto suficiente, con tecnología suficiente, el crimen organizado nos sobrepasa. Ojalá entre en vigencia lo antes posible. Para tranquilizar a moros y cristianos, queremos un ministerio muy técnico, que también las jefaturas intermedias sean ADP, alta dirección pública. Es lo mejorcito que tenemos en términos de que no sean pura autoridad política del gobierno de turno, ni el de este, ni el próximo, ni el siguiente. En todo caso, mucho de esto ya está zanjado. El presidente de la República, Gabriel Boric, ya tiene un plazo máximo de 18 meses para crear la nueva entidad, una vez que se despache el proyecto desde el Congreso, claro está, que involucra establecer la planta de funcionarios por vía de un decreto. Todo esto deberá ocurrir antes de nombrar a la primera persona a cargo del Ministerio de Seguridad, el primer ministro o la primera ministra de Seguridad Pública. La UDI se ha mantenido en contra de esta idea y mantiene que debiese ser el próximo gobierno el que active la nueva institucionalidad. Henry Leal, gremialista que integra la comisión, hizo el punto. Yo creo que primero se debe diseñar la estructura, porque si no están los jefes de división, la estructura administrativa, ¿qué va a hacer un ministro solo? No tiene ningún sentido. Yo creo que primero se conforme, se hagan las cosas bien, asegurar que los cuadros profesionales que ahí lleguen sean realmente con competencias y conocimientos técnicos, no puede ser por temas políticos. Bueno, la Comisión de Seguridad, de la Cámara Baja que tramita la ley antiterrorista y que aprobó el catálogo de víctimas en caso de atentado, incluye a autoridades como él o la Presidenta de la República, ministras y ministros de Estado, parlamentarios en ejercicio o fiscales del Ministerio Público. Esto último generó alguna tensión, incluso en conversación con la radio. El fiscal nacional Ángel Valencia soltó una carcajada esta semana por la eventual exclusión de los fiscales de este sistema de protección. La impresión que tenía Valencia era que tuvo la comisión más bien de la reacción de Valencia, es que lo hizo desinformado porque si están incluidos en el proyecto luego de que se modificara el artículo original. Respecto a otros temas, Alejandra Plasencia, diputada del Partido Comunista, se refirió al proyecto y al final de esta declaración que vamos a pasar a escuchar, sigue lamentando el planteamiento de la figura del lobo solitario en este proyecto. Una ley que objetiva los delitos terroristas. Cuando hablamos de asociación terrorista, cuando hablamos de delitos con finalidades terroristas concretas, creo que en el fondo viene a distorsionar justamente esta objetivación que queremos dar a la ley antiterrorista. Está fuera de este marco. Si bien se trata de delitos muy graves, no necesariamente esos delitos se enmarcan dentro de esta ley. Otro de los proyectos de la agenda de seguridad es una iniciativa que está en la Comisión de Transporte del Senado, que obliga a identificar y vincular a los pasajeros con su equipaje en el transporte interurbano. Juan Luis Castro, el senador socialista que integra la comisión, explicó que la iniciativa obligará a mostrar alguna entidad que esté relacionada directamente con el equipaje y esto tendrá un efecto en identificar a personas extranjeras indocumentadas.
Que toda persona tenga una identificación, permita detectar migrantes indocumentados. Si un equipaje es sorprendido transportando droga, todos miran para el techo, todos niegan la pertenencia y la ley hoy día permite eso. Es como Pedro por su caso hoy día meterse a un bus interurbano, transportar clandestinamente drogas o material que hoy día no tiene persecución producto solo de escasamente algún control policial. Esta es, en todo caso, una iniciativa que tiene apoyo transversal, que tiene urgencia suma del Ejecutivo y para la que se espera una tramitación rápida, al menos en el Senado. Enrique Van Rieselberghe, senador UDI, que también integra la Comisión de Transporte, dice que uno de los efectos que tendrá esta norma es que habrá mayor control del equipaje en los terminales de buses interurbanos. Está dentro del paquete de Fast Track Legislativo 2.0. Una vez que este proyecto se apruebe, mi convicción es que va a haber una derivada natural en que probablemente la policía, investigaciones van a tener los típicos perros que andan circundando el sector de los equipajes para poder olfatear si es que hay, por ejemplo, algún tipo de droga al interior de aquellos. La agenda de seguridad tiene aún plazos complejos y en las comisiones han habido controversias que han estirado los debates más allá de los tiempos autoimpuestos para sus respectivos despachos. Lo mismo, recuerden, ocurrió en la primera agenda de seguridad el año pasado. Son 32 iniciativas y solo las que debían despacharse en junio han tenido un avance suficiente. Septiembre será el momento de mostrar avances en proyectos en los que ni siquiera se ha llegado a los debates centrales. Ahí uno de los ejemplos es la situación que atraviesa el proyecto de reglas de uso de la fuerza, que recién solamente tiene una discusión en particular en la Comisión Unida de Defensa y Seguridad del Senado de la República. María José Tomás. A ver, para hacer un resumen, hay dos grupos de leyes que son de Fast Track, la del año pasado y la de este año, ¿no es cierto? Paquetes. Este es el Fast Track 2. De este Fast Track 2, que son 30 proyectos, uno ha sido despachado, solo uno. Uno está pendiente de ingreso y los otros 30 están en tramitación, son 32. Los que están en tramitación son 30, uno pendiente de ingreso, ni siquiera se ha ingresado, y otro despachado, nada más. Yo me pregunto por qué se demoran tanto. Fíjense que hay algunos que son así. Por ejemplo, obliga a identificar y vincular a los pasajeros con su equipaje en el transporte interurbano. Debería ser de fácil despacho. El otro dice, obliga a las empresas de transporte a entregar nómina de pasajeros en viajes interregionales. ¿Cuál es el problema para despachar una ley así? Etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que acá el asunto está lento. El ministro Álvaro Elizalde estuvo en la semana en el Congreso, en la Comisión de Seguridad de la Cámara, explicando cómo iba todo esto. Fue reprochado por algunos parlamentarios de oposición en que le preguntaron por qué no había hecho suyos, como lo había prometido, algunas mociones, algunas indicaciones, por parte de la oposición. Y al final yo no sé, Gonzalo, si esto está empantanado, si va a salir, si se van a cumplir los plazos o no. Porque este Fast Track 2 tomó algunas iniciativas del Fast Track 1 que no se habían tramitado totalmente. Sí, es el caso de la ley de inteligencia, por ejemplo. Por ejemplo, que está muy, muy trabada. Y la ley y la ley antiterrorista también está trabada, porque al final hay un problema ideológico acá, cuando resulta que leyes antiterroristas tienen un montón de países que han sufrido el terrorismo y que por lo tanto tampoco sería tan difícil sacar una ley antiterrorista en Chile. O sea, hay países que tienen mucha experiencia al respecto y por lo tanto tienen legislación al respecto. No se trata de llegar y copiar, pero hay modelos. Bueno, resulta que nosotros nos entrampamos en un montón de cosas y ahí estamos detenidos. ¿Se van a cumplir los plazos? ¿Qué crees tú? No, no se va a cumplir ninguno, yo creo. ¿Ninguno? De septiembre ninguno, porque eran 3-4 iniciativas que tenían que despacharse a ley, ¿no? Por ejemplo, reglas de uso de la fuerza, ¿no? Es un proyecto que, si nos guiamos por lo que el mismo Congreso se autoimpuso, debiese terminar su trámite en 4 semanas legislativas más. Estamos pensando que hay 2 distritales, de las 6 que vienen de aquí a la última semana de septiembre, y todavía está en una comisión unida del Senado que ni siquiera ha trabajado todas las semanas desde que comenzó la discusión en particular. Solo ha trabajado una vez de las 3 semanas que ya han pasado desde que se activó esa discusión, y después viene sala Senado, después viene tercer trámite en la Cámara, una eventual comisión mixta. Al parecer también, Tomás, María José, otro tema es que la mayoría de estos temas se van a resolver en comisión mixta, porque siempre están quedando temas que las comisiones no están siendo capaces de resolver. Ya les adelantamos con mucho adelanto, hay que decirlo,
que la Comisión de Defensa de la Cámara Baja no va a llegar a un acuerdo total en la ley de inteligencia y que los propios parlamentarios han dicho, bueno, la Comisión Mixta finalmente va a resolver este asunto y con la ley antiterrorista va a pasar lo mismo porque ya se le están haciendo cambios respecto de lo que pasó en el Senado. Entonces, creo, Tomás, que hay una doble derivada en torno a que hay temas que no son capaces de resolverse en las comisiones porque no se trabaja a tiempo suficiente, pero también políticamente se reconoce que no están las condiciones para que sea la comisión la que deje el proyecto, digamos, perfecto, que todos estén de acuerdo y que después simplemente vayan a un trámite rápido en todo lo que queda y se despacha ley. En casi todos estos casos la comisión mixta será clave para definir la agenda de seguridad. Sí, Gonzalo, quiero hacer el punto respecto al tema de las reglas del uso de la fuerza. Viene hasta el día de hoy. Seguridad Nacional, él asegura que posterior al encuentro que se dio en el Palacio de la Moneda era imprescindible tener que avanzar en algunos proyectos de seguridad. Planteó como eje principal la ley de infraestructura crítica y luego se puso sobre la mesa que antes de tener infraestructura crítica se tenía que tener ley de inteligencia y reglas claras en el uso de la fuerza. Eso como punto prioritario. Estamos hablando de inicios de este año, nosotros ya estamos en agosto, mediados de agosto. Luego de eso se comienza a avanzar en estos temas y muchas voces políticas, expertos, exministros, alcaldes, ciudadanos aseguran de que las leyes para poder tomar cartas en el asunto y avanzar en la crisis de seguridad están. Que hay leyes para poder trabajar y para poder hacer cambios sustantivos en los temas de seguridad. Pero lo matriz para poder cambiar un poco la situación son las reglas del uso de la fuerza y es una ley de inteligencia que permita también unificar, tener criterios unificados entre las informaciones, por ejemplo, que se manejan en los distintos servicios o instituciones del Estado, como podrían ser las Fuerzas Armadas, PDI, Carabineros, entre otros. ¿Cómo se puede entender que se haga un nuevo paquete de leyes de seguridad? Que tú nos dices que no se va a cumplir con los plazos, que se entrampen en discusiones como si el Ministerio de Seguridad va a implementarse este gobierno o el que viene y que todavía no haya ni siquiera un poco de avance en reglas del uso de la fuerza. O sea, ¿dónde están las prioridades, Gonzalo? La verdad, María José, yo creo que pasa porque se ha instalado el mito de que las reglas de uso de la fuerza con rango legal es lo que se necesita para resolver una serie de asuntos, pero que esta reflexión siempre viene de una coyuntura, ¿no? Esto no es nada nuevo lo que estoy diciendo. Cada vez que pasa algo de seguridad, algo terrible, algo que lamentar, la muerte de algún efectivo policial o algún hecho delictual de mucha preocupación, salen las voces, ¿cierto? Incluso nosotros las contamos. Surge del Congreso un llamado a que avance el proyecto de reglas de uso de la fuerza, que es clave para, etcétera, etcétera. Pero después cuando a uno le toca estar en los pasillos del Congreso y conversar con los parlamentarios, con los asesores que están en las comisiones que trabajan en estos proyectos, nos falta el que te dice, pero si las reglas de uso de la fuerza ya existen, están en un reglamento, para eso están. O alguno te dice, no, saben que lo que pasa es que en realidad las Fuerzas Armadas dicen que quieren reglas de uso de la fuerza, pero en realidad no las quieren tanto, porque les preocupa cómo las van a escribir en el Congreso o que quizás les generan dudas, entonces no nos apuremos tanto con eso. Pero entonces después viene otra coyuntura que obliga a hacer de nuevo el llamado de que supuestamente infraestructura crítica con RUF y con la ley de inteligencia juntas van a ser claves para resolver lo que sea. Pero ese discurso después no se traduce en que se trabaja con urgencia porque hay poca convicción, porque hay diferencias políticas muy fuertes en los proyectos y los parlamentarios las van chuteando, y también porque, y de esto nos hacemos cargo, porque nos lo han dicho varias veces, nosotros lo hemos escuchado varias veces, no, es que reglas de uso de la fuerza no es tan importante, es que no debería ser ley, es que ya hay un reglamento, es que las Fuerzas Armadas a lo mejor no quieren. Y así nos vamos. Entonces la verdad es que no sabemos qué es verdad, es medio confuso, no sabemos si es que es urgente o necesario o se puede prescindir de cualquier urgencia legislativa de estos temas, ¿no? Gracias, Gonzalo. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días.